Ella sonrió con arrogancia y dijo, deja de actuar como si estuviéramos casados, tú no me controlas, así que deja de fingir que importas tanto. Todos se rieron, ella pensó que había hecho un comentario épico, pero cuando regresó días después descubrió que su llave y su lugar habían desaparecido. ¿Qué tal Reddit? ¿Alguna vez han tenido a alguien que se muda a su casa y poco a poco la convierte en su escenario mientras tú sigues pagando toda la producción? Pues ese era yo. Mi novia pensó que vivir en mi casa sin pagar alquiler significaba que ella podía dar las órdenes. Y entonces, una noche, dijo algo que encendió un interruptor en mi cabeza. No grité, no discutí, solo sonreí, me quedé callado y empecé a planear. Digamos que, para cuando regresó de su pequeño viaje, mi casa no se veía exactamente como la había dejado. Cuando llevas tiempo suficiente con alguien, empiezas a llevar listas mentales, no de las cosas buenas, sino de las cosas que ignoras para no terminar perdiendo la cordura. Para mí, la lista de Estella llevaba meses acumulándose. Un poco de contexto, yo, Isaac, 27 años, hombre, trabajo como diseñador gráfico. Trabajo desde casa y mi idea de diversión es jugar con tipografías a las 2 de la mañana o intentar superar mi mejor marca al estacionar en paralelo frente a la casa del vecino. Me gustan las cosas tranquilas, predecibles y organizadas, no porque sea rígido, sino porque así conservo la cordura. Entra Estella, 25 años, mujer. Nos conocimos hace 2 años en una barbacoa de un amigo. Ella era ruidosa, llamativa, sabía cómo conquistar a una multitud. Todas las miradas estaban sobre ella y lo disfrutaba. Y sí, lo admito, al principio eso era atractivo. Tenía esta gran energía, como si fuera alérgica al aburrimiento. Comparada con mi vida tranquila, ella era como un fuego artificial. Pensé que quizá me sacaría un poco de mi zona de confort. Avancemos 6 meses desde que se mudó a mi casa y ya no eran fuegos artificiales, era un circo constante para el cual nunca compré boletos. Yo pago la hipoteca, las facturas, incluso el wifi que ella usa para hacer videollamadas con sus 3 mejores amigas todas las noches. Yo las llamo las arpías, Tiffany, Brittany y, sinceramente, todavía no sé el nombre de la tercera, así que solo la llamo Chardena. Las 3 se sientan como si estuvieran audicionando para una pista de risas y Estella se alimenta de eso como si fuera oxígeno. Ella es del tipo que piensa que comprar un letrero decorativo para la puerta principal con los Wilson es un movimiento de poder, sin importar que su apellido no sea Wilson y que el único nombre ligado a esta casa sea el mío. Actúa como si por el simple hecho de vivir aquí ya fuera copropietaria. En fin, esa noche estaba preparando la cena, nada especial, solo pasta con salsa, la estufa burbujeando, cuchara en mano, yo perdido en mis pensamientos como suelo hacer al cocinar. Fue entonces cuando Estella entró pavoneándose, ya vestida como si fuera camino a Las Vegas para una sesión de fotos en lugar de sentarse a cenar, con el teléfono pegado a la oreja y la voz más fuerte que la televisión. Oh por Dios, sí, estoy totalmente dentro, gritó al teléfono, una despedida de soltera es exactamente lo que necesito ahora mismo. Yo seguí revolviendo porque en esta casa, si me detuviera cada vez que ella dijera algo dramático, nos moriríamos de hambre. Colgó, giró sobre sí misma con una sonrisa presumida y anunció, buenas noticias, las chicas y yo nos vamos al viaje de despedida de soltera de Tiffany, 4 días completos de bandas brillantes y unión femenina, salimos mañana. Eso fue todo, sin preparación, sin un cariño, ¿te parece bien? Solo un anuncio plano, como si yo fuera su asistente personal cuya función es registrar su agenda. Le di el beneficio de la duda, está bien, le dije, suena divertido, ¿dónde es la fiesta? Hubieras pensado que le pedí recitar a Shakespeare en Klingon. Estella se quedó helada, inclinó la cabeza y me miró como si acabara de confesar que pateo cachorros. Justo en ese momento, las arpías irrumpieron en mi cocina sin ser invitadas, como si tuvieran acciones en mi hipoteca. Dejé de revolver la pasta y la miré directamente, debe estar rota la puerta, dije con frialdad, porque la última vez que revisé, la gente tocaba antes de entrar a mi casa. Tiffany parpadeó con una sonrisa falsa pegada. Pero antes de que pudiera soltar algún comentario sarcástico, Estella intervino como si yo fuera el irrazonable. De inmediato se volvió hacia Tiffany usándome como chiste, ¿puedes creerlo? ¿Quieres saber a dónde voy? Tampoco dejé pasar eso. Corrección, dije apoyándome en la encimera, no estoy pidiendo permiso, estoy haciendo una pregunta simple, en la casa que yo pago, gran diferencia. Tiffany giró la cabeza lentamente, me miró como si acabara de oler leche podrida y luego se encogió de hombros. Eso fue todo lo que Estella necesitó. Puso las manos en la cintura, con la sonrisa clavada en la cara y soltó la frase, deja de actuar como si estuviéramos casados, tú no me controlas, así que deja de fingir que importas tanto.
Las arpías se rieron como si alguien les hubiera regalado un viaje gratis a cabo. Estella se veía orgullosa, como si acabara de dar una charla TED sobre independencia. Aquí está la parte que la mayoría no entiende: no me sentí avergonzado, no me sentí destrozado, ni siquiera sorprendido. Esto era Estella siendo Estella, delirante, con derecho, convencida de que era la estrella del espectáculo. Así que no discutí, no me defendí, solo le di una gran sonrisa amplia, la clase de sonrisa que usas cuando ya estás 3 jugadas adelante en la partida. Tienes razón, dije con calma, mi error. Eso la descolocó por un segundo. La mayoría de los hombres habrían explotado, yo no necesitaba hacerlo, ¿para qué gastar la energía? Ella ya me había dado la mejor excusa que podía pedir para terminar todo esto en mis propios términos. Limpié la salsa del azulejo, me recosté contra la encimera y sonreí de verdad esta vez. No estamos casados, ¿entendido?, me dije a mí mismo. Ella pensó que había ganado, qué tierna, no tenía idea de que el juego ya había terminado y yo estaba a punto de cobrar el premio. Al día siguiente Estella y las arpías se fueron como si estuvieran desfilando por la pasarela de un espectáculo barato de Las Vegas. Era jueves por la mañana y dijeron que estarían fuera hasta tarde el domingo, 4 días de unión de despedida de soltera, como Estella lo llamaba, aunque yo estaba bastante seguro de que eso era solo un código para gritar en los pasillos del hotel y dejar brillantina en lugares de los que los conserjes maldecirían durante años. Me quedé en la ventana y las vi desaparecer calle abajo. En el momento en que doblaron la esquina el vecindario se volvió más silencioso, más tranquilo, era como si el aire mismo exhalara. Esa era mi señal. Paso 1. Conseguir la aliada correcta. Por suerte para mí, vivía justo al lado, la señora Gibson, 64 años, mujer, es directora de escuela, viuda, aguda como una navaja y el sistema de vigilancia no oficial de nuestra calle. Nada se le escapaba, paquetes de Amazon, visitas nocturnas, que perro del vecino había hecho sus necesidades en que césped, llevaba la cuenta de todo. La mayoría probablemente pensaba que era solo una amable anciana que amaba las rosas, error, era un halcón con zapatillas. Agarré una rebanada de pastel de limón de mi cocina, a ella le gustaba eso, y fui hacia su porche. Ya estaba sentada allí en una silla de jardín, regadera a sus pies, bebiendo té helado. Me vio y sonrió como si me hubiera estado esperando. Vaya, vaya, dijo entrecerrando los ojos, si no es el hombre con la paciencia de un santo y la novia de un huracán, ¿qué hay de nuevo? Reí, no estás tan equivocada, Estella se ha ido por 4 días, viaje de despedida de soltera, pero antes de irse dejó esta pequeña joya frente a sus amigas: deja de actuar como si estuviéramos casados, tú no me controlas, así que deja de fingir que importas tanto. La señora Gibson dejó su vaso lentamente, como si necesitara ambas manos libres para el drama. ¿Dijo eso en tu casa? Sí, justo en mi cocina, con público completo además. Sus cejas se alzaron. Dios mío, eso es atrevido, atrevido y estúpido. Exactamente. Así que aquí está el trato: cuando regrese va a descubrir que ya no vive aquí. Voy a cambiar las cerraduras, redecorar, todo, y cuando inevitablemente haga un escándalo en mi porche, ahí entras tú. Sus ojos brillaron. Oh Isaac, he estado esperando este día, ¿cuál es mi papel? Sonreí. Sencillo, finge sorpresa, dices: oh, Isaac me contó la buena noticia, no estás casado, así que celebró su libertad. Luego mencionas la redecoración y el perro que pronto voy a adoptar. Dile que finalmente quise lealtad en la casa, así que conseguí un San Bernardo. La señora Gibson se dio una palmada en la rodilla y se echó a reír. Eso es cruel, me encanta, se va a volver loca. Esa es la idea, necesito que sienta que ella misma me entregó el manual de jugadas y yo solo lo ejecuté. Ella se inclinó hacia adelante en tono conspirador. ¿Puedo improvisar? Por supuesto, dije, mientras los puntos principales se mantengan. Necesita escuchar libertad, redecoración y el perro, el resto queda a tu talento creativo. Sonrió de oreja a oreja. Oh, lo venderé, no te preocupes. Para cuando regresé a casa todo estaba listo. Estella pensaba que me había puesto en mi lugar con su pequeño discurso, lo que no se daba cuenta era que acababa de darme toda la munición que necesitaba. Etiqueté el plan en mi cabeza como Operación Resurrección del apartamento de soltero. Fase 1, reclutar a Gibson, hecho. Fase 2, purgar la brillantina. La fase 2 de la Operación Resurrección del apartamento de soltero comenzó en el momento en que regresé a mi casa. Durante 6 meses este lugar no se había sentido mío, había sido una sala de exhibición del estilo de Estella, que era básicamente beige sobre beige con una pizca de brillantina encima.
Cada superficie estaba cubierta de cojines, baratijas inútiles y botellas a medio vaciar de sueros que probablemente costaban más que toda mi factura de servicios. Pero ahora era día de demolición. Agarré algunas cajas resistentes, un rollo de cinta y un marcador negro grueso. Si iba a empacar sus cosas, lo haría con estilo, el sarcasmo era obligatorio. Primera caja, ropa de diario, fácil, jeans, blusas, leggings al azar. Las apilé ordenadamente, no porque me importara, sino porque quería que cuando ella abriera la caja después se sintiera incómoda por lo organizada que estaba. Segunda caja, ropa elegante para salidas elegantes a las que no fui invitado, todos los vestidos que compró por si alguien la llevaba a un bar en la azotea, adelanto, yo nunca lo hice. Aún así compró 5 versiones del mismo vestido. Tercera caja, vestidos mágicos y brillantes, ¿acaso cada uno de estos malditos trajes soltaba brillantina como un derrame químico? Encontraré destellos en la alfombra hasta el día en que muera. Zapatos, eso fue toda una operación en sí misma, 37 pares, todos ligeramente diferentes tonos de dolor. Los tiré en una caja y le puse la etiqueta, pesadilla de podólogo. Luego vino el maquillaje, la montaña de polvos, cremas, paletas, brochas, sprays, ni siquiera sabía para qué servía la mitad de esas cosas. Los agrupé todos y les pegué la etiqueta, pintura facial y varios polvos. El baño era un tesoro de disparates, mascarillas capilares, rizadores, 12 champús diferentes, todos aparentemente necesarios porque cada tipo de cabello tiene necesidades distintas. Todo a las cajas. Dejé el cepillo de dientes y las cosas desechables del baño, no valía la pena empacar eso. Todo lo demás fue documentado, empacado y almacenado. Aquí está la cosa, no solo estaba tirando cosas, documenté todo, cada caja recibió una foto rápida, me envié las fotos a mí mismo con sellos de tiempo, caja 3 sellada, 12:47 de la tarde. De esa manera, si Estella decidía acusarme de robar después, yo tendría pruebas. Para cuando terminé, la sala de estar parecía un almacén, pila tras pila de cajas marrones, todas ordenadamente etiquetadas, selladas con cinta como si me estuviera preparando para un apocalipsis. Lo único que faltaba era una carretilla elevadora. Hora del trabajo pesado. Abrí una aplicación, contraté a un par de mudanceros y en menos de una hora aparecieron 2 chicos de 20 y tantos que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. ¿Qué es todo esto?, preguntó uno mirando la montaña de cajas. La contribución de mi exnovia al desorden, dije, destino unidad de almacenamiento 42, un mes de alquiler. Sonrieron, entendido, hemos visto peores. Cargamos todo en su camión, lo seguí al otro lado de la ciudad hasta el almacén, firmé los papeles, pagué un mes por adelantado y obtuve el código de la unidad. Luego apilé sus pertenencias ordenadamente adentro y lo cerré con llave. Para que conste, no fue por despecho, fue generoso. La mayoría de los hombres habrían puesto sus cosas en la acera y dejado que el clima se encargara. Yo le di almacenamiento con control de clima y 30 días para reclamarlo. Honestamente, debería haberme dado las gracias. Tomé fotos de la unidad cerrada, del papeleo y del recibo, me las envié a mí mismo con sello de tiempo, un rastro de pruebas a prueba de hierro. De regreso a casa me sentí más ligero por primera vez en meses. Podía ver el suelo de mi sala sin tropezar con un montón de estiletos. Los estantes ya no estaban cubiertos de decoración aleatoria que parecía proyectos de arte rechazados, no más tazones de fruta falsa, no más letreros inspiracionales que decían cosas como vive, ríe, ama. Era mi casa otra vez, vacía sí, pero honesta, y estaba lista para la fase 3. Me paré en medio de la sala, manos en las caderas y miré alrededor el lienzo en blanco. La alfombra beige era lo siguiente en la lista negra, el sofá estéril pronto se iría y ese colgante de macramé sobre la cama ya estaba en una bolsa de basura. Sonreí. Esto no era solo limpieza, era una reclamación. Cada caja que empacaba era un recordatorio menos de que había estado viviendo como un personaje secundario en mi propia casa. Ya podía imaginar su reacción cuando regresara y lo viera. Entraría esperando sentarse en su sofá beige, tirar sus zapatos junto a la puerta y dejar su bolso en la encimera, en cambio encontraría un mundo completamente diferente, un mundo sin ella. La operación resurrección del apartamento de soltero no se trataba solo de venganza, se trataba de equilibrio. Estella quería actuar como si fuera la estrella, bien, podía volver a la casa de sus padres y actuar allí, mi casa ya no era su escenario. Saqué mi teléfono y me hice una última nota, fase 2 completa, fase 3 comienza mañana, la reconstrucción empieza. Las cosas de Estella estaban empacadas, etiquetadas, enviadas a una unidad de almacenamiento donde podría recogerlas con toda la dignidad de alguien que visita objetos perdidos.
Mi casa estaba despejada, mi rastro de pruebas era sólido y finalmente podía respirar sin el peso de cojines beige presionándome. Ahora era el momento de la fase 3, la reconstrucción. Primero la seguridad. Ya había revisado las normas locales, sin contrato, sin renta pagada y sin derechos de inquilino, así que estaba libre para cambiar la cerradura. El cerrojo de la puerta principal fue reemplazado por uno nuevo y brillante que se cerraba como una bóveda. Era simbólico sí, pero también práctico, la llave de Estella ahora no era más que un trozo de metal inútil, podía agitarla en la puerta todo lo que quisiera, tendría el mismo acceso que un extraño. Lo siguiente fue el wifi. Si realmente quieres fastidiar a alguien con derecho, corta su oxígeno digital. Entré en el router y renombré la red Consigue tu propio wifi, la nueva contraseña, no casados jajaja. ¿Pequeño? Absolutamente. Pero la pequeñez es un arte y yo estaba pintando una obra maestra. Con lo esencial resuelto, me volví hacia la casa misma. Durante 6 meses no se había sentido mía, hora de cambiar eso. La alfombra beige fue la primera, la enrollé, la arrastré afuera y la publiqué en línea, un estudiante universitario la recogió en menos de una hora. Ni siquiera me importó el precio, solo quería que desapareciera. En su lugar desplegué mi nueva pieza central, una alfombra de césped artificial diseñada como un campo de fútbol, verde intenso, líneas blancas, zonas de anotación, gritaba cueva masculina en el mejor sentido posible. Luego el sofá. El sofá blanco minimalista de Estella siempre parecía pertenecer a una sala de exhibición donde en realidad nadie podía sentarse. También lo vendí y lo reemplacé con un enorme sofá reclinable de cuero negro con 16 portavasos, 16. Era menos un mueble y más un sistema de trono. Me senté, me recliné por completo e inmediatamente me sentí como un rey. La mesa de centro desapareció, en su lugar puse una máquina de pinball vintage que encontré en Craigslist. ¿Funcionaba? No mucho, pero se iluminaba, hacía ruidos satisfactorios y se veía 1000 veces mejor que su pieza minimalista sin alma. La funcionalidad estaba sobrevalorada de todos modos. Las paredes necesitaban atención. Estella había insistido en colgar arte de macramé sobre la cama, enredos de hilos que parecían redes de pesca mal hechas. Las bajé. Las reemplacé con un póster enmarcado de un oso grizzly en pleno almuerzo atrapando un salmón en su boca. Poder, naturaleza, simplicidad. Cada vez que lo miraba sentía que acababa de subir de nivel. Para que conste, la alfombra, el sofá y el macramé eran míos, cosas que ella me presionó para comprar, y fueron exactamente a donde pertenecían, fuera de la casa. Retrocediendo, pude ver la transformación tomando forma. La casa ya no era un museo estéril, estaba convirtiéndose en lo que siempre debió ser, mi fortaleza, pero aún le faltaba algo, algo vivo, algo leal. Fue entonces cuando pensé en el refugio de animales. Originalmente solo planeaba mirar, ver qué había allí, quizá acostumbrarme a la idea de una mascota más adelante, pero el destino no pide permiso. En menos de una hora estaba conduciendo de regreso a casa con un San Bernardo, sus papeles de adopción en el asiento del copiloto y su enorme cabeza descansando en mi regazo mientras conducía. Baboseó lo suficiente como para empapar mis vaqueros antes de que siquiera llegáramos a casa. Lo llamé Gus en el mismo segundo en que cruzamos la puerta. Entró trotando como si fuera el dueño del lugar, olfateó la alfombra de fútbol, probó el sofá reclinable y luego se desplomó sobre él como si hubiera estado esperando ese sillón toda su vida. En minutos ya roncaba como una motosierra, sus patas se movían como si ya estuviera persiguiendo algo en sueños. La verdad es que siempre había querido un perro, siempre me imaginé con uno grande, algo que realmente se sintiera como una presencia en la habitación, no uno de esos diminutos de bolso que ladran a las sombras. Estella siempre lo rechazaba. Los perros son asquerosos, decía arrugando la nariz, babean, huelen, arruinan los muebles, absolutamente no. La ironía era que estaba describiéndose a sí misma sin darse cuenta. Así que sí, Gus técnicamente podía ser un cachorro, pero cuando tu cachorro es un San Bernardo del tamaño de una mesa de café, básicamente te saltaste la etapa pequeña, exactamente el tipo de presencia que siempre quise. Para la tarde del sábado la casa era irreconocible, lo que antes parecía una sala de espera beige ahora parecía un lugar donde realmente vivía alguien, más importante aún, parecía un lugar donde yo quería vivir. Entonces me golpeó, esto no era solo un cambio de imagen, era un reinicio. Cada cojín eliminado, cada vestido de brillantina empacado, cada portavasos instalado, todo gritaba el mismo mensaje, esta es mi casa, mis reglas, mi vida.
El domingo se acercaba rápido, sabía que Estella llegaría esperando la misma configuración que dejó atrás, lista para tirar sus zapatos en el suelo y quejarse de cómo el estilo minimalista chic la hacía sentir equilibrada. En cambio, se iba a encontrar con Gus, una alfombra de fútbol, una máquina de pinball brillante y una puerta principal que ya no se abría para ella. Imaginé la escena, su cara pegada al cristal, los ojos abiertos mirando a Gus extendido en el sofá, perdería la cabeza y lo mejor de todo era que Gibson estaba lista, con sus líneas ensayadas y esperando la señal. Por primera vez en meses, quizá años, me sentí completamente en casa, sin prisión beige, sin arpías resonando en las paredes, solo yo, mi fortaleza y un perro que pensaba que yo colgaba la luna. Fase 3 completa, ahora lo único que quedaba era el final. Estella pensaba que tendría la última risa con su pequeño discurso sobre no estar casados. Qué lindo, la verdadera comedia estaba a punto de comenzar en el mismo segundo en que intentara su llave inútil en mi nueva cerradura, y yo no podía esperar a verlo. La noche del domingo, justo alrededor de las 9, mi teléfono vibró con una notificación de la cámara del timbre. Hora del espectáculo. Allí estaba ella, Estella de regreso de su desfile de brillantina, arrastrando su maleta por el camino como si volviera de una gira. Se veía bronceada, presumida, tarareando para sí misma, sin idea de que su llave ahora era tan útil como un clip. La deslizó en la cerradura, giró y nada. Lo intentó de nuevo con más fuerza, el cerrojo no se movió. Frunció el ceño, la sacó, lo intentó otra vez como si quizá hubiera olvidado cómo funcionan las puertas, aún nada. Desde mi reclinable, con Gus extendido sobre la mitad del sofá, miraba la transmisión en mi teléfono con una soda en una mano y la sonrisa más grande en mi cara. Soltó un suspiro fuerte, de esos que la gente hace cuando su pedido en Starbucks está mal, y empezó a golpear la puerta, no un golpecito educado, eran palmadas completas. La ignoré. Luego vinieron las llamadas, mi teléfono se iluminó con su nombre vibrando sobre la máquina de pinball donde lo había dejado. Primera llamada rechazada, segunda llamada rechazada, tercera, cuarta, quinta, todas rechazadas. Cada vez que vibraba, Gus levantaba la cabeza, me lanzaba una mirada de reojo y volvía a dejarse caer con un gruñido, incluso él estaba aburrido. Los golpes se convirtieron en puñetazos, gritaba mi nombre a través de la puerta, su voz cada vez más aguda. Isaac, abre la puerta, mi llave no funciona, ¿qué hiciste? Aún nada de mi parte. Di otro sorbo y ajusté el reclinable. Después de unos 5 minutos de su berrinche, la luz del porche de al lado se encendió. Hora del acto 2. La señora Gibson salió con su bata, sosteniendo una regadera como si fuera parte del guión. «Oh Estella, querida, ¿eres tú?», gritó con voz cálida y fingida. Sorprendida, Estella giró hacia ella como una persona que se ahoga al ver a un salvavidas. «Señora Gibson, gracias a Dios, no puedo entrar, mi llave no funciona, ¿está Isaac en casa?». «Veo las luces encendidas». La señora Gibson inclinó la cabeza interpretando el papel perfectamente. «Oh, claro que está en casa, tuvo el fin de semana más maravilloso, una verdadera transformación podrías decir». Estella parpadeó. «¿Transformación? ¿De qué estás hablando?». «Bueno, me contó las buenas noticias», dijo Gibson apoyándose en su baranda, con la voz goteando dulzura, «dijo que no estás casada y que él no tiene nada que decir en lo que haces, así que decidió celebrar su libertad». La boca de Estella se abrió. ¿El qué? Redecoró toda la casa, dijo Gibson asintiendo con orgullo, ahora es la casa de un hombre, muy rústica. Y la mejor parte, se consiguió un perro, un hermoso y enorme San Bernardo llamado Gus, dijo que quería lealtad en la casa. Justo a tiempo, Gus dejó escapar un ladrido profundo y retumbante desde dentro y luego volvió a dejar caer la cabeza en el sofá. Estella se quedó helada como si acabara de ver un fantasma. Corrió a la ventana, pegó las manos contra el vidrio. Desde mi lugar en el sofá, la observaba con la cara presionada contra el cristal como una niña afuera de una tienda de dulces, excepto que lo que veía era a Gus extendido como un rey, la alfombra de campo de fútbol, el resplandor de la máquina de pinball y yo descansando como un monarca en mi reclinable. Su expresión pasó de confusión a horror en 2 segundos exactos, su mandíbula literalmente cayó. Luego vinieron los mensajes, mi teléfono se iluminó con novelas en mayúsculas, ¿qué es esto? ¿Dónde están mis cosas? Abre la puerta ahora mismo, no puedes hacerme esto. La dejé desahogarse un rato y finalmente respondí con el mensaje más satisfactorio que he escrito en mi vida, dijiste que dejara de actuar como si estuviéramos casados, esta es mi casa, tus cosas están en Storage Way Unidad 42, código 1234, tienes un mes, buena suerte. Luego la bloqueé.
Vi en la transmisión cómo lo leía, su cara contorsionándose como si hubiera mordido un limón. Miró de su teléfono a la ventana, de nuevo al teléfono, y soltó un grito, pura rabia sin filtrar. Arrojó su móvil al césped, dio pisotones y empezó a gritar en la noche sobre lo desagradecido y tóxico que yo era. Mientras tanto, abrí otra soda y le rasqué detrás de las orejas a Gus. Ella caminaba de un lado a otro en el porche, despotricando sola, golpeando la puerta unas cuantas veces más, hasta que finalmente sacó su segundo teléfono y llamó a Tiffany. 10 minutos después el coche de Tiffany apareció, Estella subió aún gesticulando salvajemente, todavía gritando, y se marcharon. Todo quedó grabado en la cámara, cada segundo guardado en la nube, inmortalizado. Me recliné, dejé mi teléfono y miré a Gus, levantó su enorme cabeza, babeó en el reposabrazos y suspiró. Sí, amigo, dije, eso es lo que pasa. Y así fue, Estella quería independencia, la obtuvo, entregada en cajas de cartón almacenadas bajo una luz fluorescente en la unidad 42. Quiso que dejara de actuar como si estuviéramos casados, hecho. Ya no tenía voz en lo que hacía con mi casa. Por primera vez en 2 años me sentí completamente en control y se sentía condenadamente bien. A la mañana siguiente de la rabieta de Estella, sabía exactamente lo que vendría. No iba a quedarse callada reflexionando, no, lo llevaría a su escenario favorito, las redes sociales. Y efectivamente, para el mediodía mi feed estaba lleno de ella y las arpías transmitiendo como si estuvieran dirigiendo una charla TED sobre rupturas amargas, música acústica triste sonando sobre selfies en blanco y negro, subtítulos sobre hombres tóxicos y cortar la negatividad, largos párrafos sobre cómo a veces tienes que alejarte para conocer tu valor. Incluso metió un par de frases vagas, de esas que la gente republica pensando que los hace ver sabios. Cosas como nunca te conformes con un hombre que teme la independencia de una mujer fuerte o mejor llorar sola en un coche que ser silenciada en la casa de otro. Y fue una actuación exactamente como esperaba, y su audiencia, nuestros amigos en común, al principio se lo tragaron, me gusta tras me gusta, emojis de corazones, comentarios como tú puedes chica, orgullosa de ti, deshazte de ese peso muerto. Lo vi todo desplazándome, con la cabeza de Gus en mi regazo y sin poder dejar de sonreír, porque sabía lo poco que duraría. Lo único que Estella había olvidado es que los recibos siempre vencen al drama. La dejé hacerse la víctima durante 2 días completos, 48 horas de pintarme como un novio controlador y amargado que no podía manejar un espíritu libre. Tiffany y Brittany republicaban sus ataques con sus propios dardos, pequeñas pullas sobre cómo los hombres que pagan las cuentas creen que te poseen. Chardena también intervino tratando de sonar profunda. Una mujer no te debe gratitud por dejarla existir en tu espacio. Lindo, excepto que no era su espacio, y yo tenía la hipoteca para probarlo. Para el día 3 ya estaba aburrido, Gus y yo teníamos mejores cosas que hacer que ver una triste campaña de influencer que parecía cortada y pegada de Pinterest, así que decidí terminarlo. Abrí mis redes, cambié la privacidad para que solo los amigos en común pudieran ver y subí un álbum de 3 fotos. Foto 1, mi sala antes, sofá beige, alfombra beige, arte de pared beige, una mesa de centro que parecía que IKEA había abandonado a medias, subtítulo antes. Foto 2, la misma sala ahora, el sofá reclinable negro con 16 portavasos, la alfombra de campo de fútbol, la máquina de pinball brillando, Gus extendido en el sofá como si fuera suyo, subtítulo después. Foto 3, una selfie de Gus y yo, él se veía majestuoso a su manera babosa, con la lengua colgando, yo sonriendo de oreja a oreja, subtítulo, decidí redecorar según mi nuevo estado de relación, me dijeron que no estoy casado y que no tengo voz, así que abracé mi libertad. Conozcan a Gus, mi leal compañero de casa. Eso fue todo, sin largos discursos, sin insultos, solo fotos y un subtítulo. Fue una bomba nuclear. Mis notificaciones explotaron en minutos, amigos en común que habían estado dejando emojis de corazón en las historias tristes de Estella de repente ya no eran tan solidarios. Los comentarios llegaron rodando, espera, ella realmente te dijo eso en tu casa, amigo, Gus es adorable, mejora del año, viviendo el sueño, respeto, LMAO, ella realmente pensó que podría manipular esto, el contexto importa. Algunos de sus seguidores incluso borraron sus comentarios originales en sus publicaciones, otros empezaron a mirar de reojo sus historias con respuestas escépticas como hay 2 lados en cada historia. La narrativa de Estella colapsó casi al instante, es difícil hacerse la víctima cuando el supuesto villano está allí publicando selfies adorables con un enorme San Bernardo. Ella se quedó callada por un día, luego la rabia empezó a filtrarse en sus publicaciones. De repente ya no se trataba de empoderamiento, se trataba de traición. Algunos hombres son tan patéticos que llegan a usar mascotas como armas contra ti.
Imaginen ser tan pequeños que tiran las cosas de alguien mientras está fuera. Su sección de comentarios no se lo compraba. Al final de la semana había dejado de publicar por completo. Eso debería haber sido el final, pero Estella no estaba hecha para dejar las cosas ir. Cuando la atención se secó en línea, intentó la vía legal. Un día llegué a casa y encontré una carta pegada a mi puerta, una carta de demanda de algún abogado local escrita en el lenguaje legal más dramático posible. Según ellos, yo había retenido indebidamente la propiedad personal de Estella, le había negado el acceso legítimo a la residencia y le había causado daño financiero al dejarla efectivamente sin hogar. Exigían que la dejara volver de inmediato o de lo contrario. No entré en pánico, llamé a mi abogado, le expliqué todo, le di los recibos, las marcas de tiempo, el código de la unidad de almacenamiento, el hecho de que ella había vivido aquí 6 meses sin pagar renta. Él redactó una respuesta tan educada que rozaba lo salvaje. Adjuntó copias de mi estado de hipoteca, solo a mi nombre, facturas de servicios, también solo a mi nombre, y una copia de la escritura de la propiedad que mostraba que la casa era únicamente mía. También declaramos oficialmente que no existía ningún contrato de arrendamiento ni de convivencia con Estella. Luego vino el recibo de la unidad de almacenamiento, pagado un mes por adelantado, además de las fotos con sello de tiempo de sus cosas perfectamente apiladas adentro. Y finalmente, el párrafo de cierre, dado que su cliente afirma daños financieros, por favor aclare si tiene la intención de reembolsar al señor Wilson los 6 meses de alquiler, servicios y comestibles que ha consumido mientras vivía en su casa sin contribución legal ni financiera. Me reí tanto que casi lloré al leerlo, fue como ver a alguien balancear un bate de béisbol y golpearse la cara a sí mismo. Pasaron días sin respuesta. Una semana después mi abogado me llamó para decir que la otra parte se había quedado completamente en silencio. Lo habían entendido, el caso era imposible de ganar y seguirlo solo haría que Estella se viera peor. Fue en ese momento cuando realmente lo asimilé, el juego no solo había terminado, lo había ganado por completo. Estella había intentado todo, humillación pública, victimismo en redes sociales, amenazas legales, y cada uno de sus movimientos había salido mal porque olvidó la regla de oro: cuando vives en la casa de otra persona, con el dinero de otra persona, mientras lo tratas como un accesorio, no puedes reclamar propiedad cuando se apagan las luces. Para cuando el polvo se asentó, mi casa era pacífica de nuevo, sin arpías pisoteando por la cocina, sin decoración beige que la hiciera parecer un consultorio dental, sin sermones sobre cómo los perros eran asquerosos, solo yo, Gus y un reclinable que se sentía como un trono. Miré a Gus extendido una noche, sus ronquidos haciendo vibrar los portavasos, y no pude evitar sonreír. Estella se había burlado de mí por querer un perro, dijo que babeaban, que olían, que arruinaban los muebles, y ahora aquí estaba Gus, babeando en mi nuevo sofá, roncando lo suficientemente fuerte como para sacudir las ventanas. Y nunca había sido más feliz. La libertad no siempre es glamorosa, a veces se ve como un San Bernardo acaparando tu sofá y una contraseña de wifi que dice no casados jajaja. Pero en ese momento era perfecto. Y Estella, ella estaba en otro lugar, probablemente todavía intentando explicarles a sus padres por qué su gran discurso de independencia terminó con ella mudándose de nuevo a su viejo dormitorio. No tenía que imaginar cómo fue esa conversación, la noticia corrió rápido. Al principio se quedó en la casa de Tiffany, duró menos de una semana, aparentemente Tiffany no apreciaba que Estella se comportara como una invitada de honor mientras nunca colaboraba con la renta ni con los comestibles. ¡Qué sorpresa! Britney le ofreció dejarla quedarse también, pero eso se deshizo en pocos días. Las arpías servían para selfies en grupo, no para alojamiento a largo plazo, así que volvió a la casa de sus padres, un pequeño pueblo a 3 horas de distancia. Los mismos padres a los que solía poner los ojos en blanco por ser controladores, ahora estaba desempacando sus maletas en su dormitorio de la infancia, fingiendo que quería tomarse un tiempo para reflexionar. Traducción: no tenía a dónde más ir. Mientras tanto mi vida era la más tranquila que había sido en años. La casa era mía otra vez, la alfombra de fútbol se veía gloriosa, el reclinable estaba moldeado a mi forma, la máquina de pinball aún no funcionaba pero brillaba bonito de noche y era un gran iniciador de conversación. Y Gus estaba prosperando, había crecido tanto en solo unas semanas que ya acaparaba más espacio en el sofá que yo, leal, baboso, gracioso, básicamente lo opuesto a Estella en todas las categorías que importaban. Pensé que eso era el final, hasta que un sábado en el parque para perros, Gus estaba ocupado tratando de meter 3 pelotas de tenis en la boca a la vez, cuando escuché a alguien carraspear detrás de mí. Me giré y allí estaba ella, Chardena, la tercera arpía. No se parecía en nada a la chica engreída que se había reído en mi cocina semanas antes, se veía nerviosa,
incómoda, como si hubiera estado ensayando esto en su cabeza toda la mañana. Hola Isaac, dijo suavemente. Le hice un gesto con la cabeza. Shardena. Ella hizo una mueca. En realidad ese no es mi nombre. Ya bueno, nunca te presentaste adecuadamente, así que eso se quedó. Sonrió a medias y luego suspiró. Mira, solo quería disculparme por esa noche, nos pasamos de la raya, Estella llevaba el espectáculo y simplemente la seguimos. Me encogí de hombros. Ella dijo que. Ella dijo que simplemente le creímos. Shardena asintió despacio. Lo sé. Me llamó la semana pasada de hecho, quejándose de cómo todo era tu culpa, dijo que arruinaste su vida. Me reí. ¿Arruiné su vida? Empaqué sus vestidos de brillantina y le di un código de unidad de almacenamiento, eso no es arruinar la vida de alguien, es darle la oportunidad de empezar de nuevo. Ella no lo ve así, admitió Shardena, piensa que la tomaste por sorpresa. Gracioso, dije lanzando una pelota para Gus, ella pensaba que yo no tenía voz en nada, ahora ella tampoco la tiene, trato justo. Shardena no discutió, solo acarició a Gus en la cabeza y dijo, honestamente, parece que te va bien. Luego se marchó, dejándome con el perro y las pelotas de tenis. Y tenía razón, me iba más que bien. La casa estaba en paz otra vez. Guardé cada recibo, cada foto de las cajas, cada clip de la cámara del timbre por si Estella intentaba hacer ruido otra vez, pero no lo hizo, estaba demasiado ocupada culpando a todos los demás de su propio desastre. Cada noche me sentaba en mi reclinable, con Gus roncando como un tren de carga a mi lado, y miraba alrededor de la casa, sin prisión beige, sin estética falsa, sin arpías resonando en el pasillo, solo un hombre, su perro y una sala que finalmente parecía un hogar. Y entonces lo entendí, la venganza no tiene que ser complicada, a veces la mejor jugada es la más simple, tomar a la gente por sus palabras. Estella me dijo que no era su esposo, que no tenía voz, así que dejé de actuar como si la tuviera. Ella consiguió exactamente lo que dijo querer, libertad. Ahora ella no tenía voz en mi vida y yo no tenía voz en la suya. El equilibrio fue restaurado. La máquina de pinball todavía no funciona, por cierto, pero Gus piensa que las luces parpadeantes son fascinantes, y entre su lealtad, su sonrisa babosa y su completa falta de drama, diría que finalmente encontré al compañero de casa perfecto. Así que sí, Estella dijo que yo no era su pareja, no era su igual, no era su esposo. Tenía razón. Y creerle resultó ser la decisión más inteligente que tomé en mi vida. Mi esposa me envió un mensaje de texto diciendo me voy de la casa para enfocarme en mí misma, después de 2 meses de que su hermana la estuvo entrenando. Yo le respondí decisión inteligente y bloqueé todo. Ella apareció una semana después queriendo arreglar las cosas. Está bien Reddit, abróchense el cinturón porque esta historia lo tiene todo para tu dosis diaria de gracias a Dios que esquivé esa bala. Hablamos de cuñadas manipuladoras, mentoras de crisis de mediana edad y el tipo de giro en la trama que te hace apreciar estar soltero. Soy Hunter, 29 años, hombre, consultor de redes, y acabo de ver cómo mi matrimonio fue destruido por una mujer de 33 años que vive en el sótano de la casa de sus padres. Sí, leíste bien, pero quédate porque esto se pone bueno. Hace 2 meses, la hermana mayor de mi esposa Chloe, Roxy, volvió arrastrándose a la casa de mamá y papá después de que su tercera startup fracasara. Esta vez era una aplicación de bienestar llamada Mindful y que supuestamente iba a revolucionar el autocuidado o algo así. No lo logró. Imagina a una de esas guerreras de LinkedIn que publican frases motivacionales ridículas sobre romper tus creencias limitantes mientras en realidad no rompen nada más que el presupuesto de supermercado de sus padres. Ya sabes el tipo, probablemente tiene CEO/fundadora/líder de pensamiento en su biografía mientras le pide dinero de gasolina a su madre. En menos de una semana, esta chica estaba instalada en mi cocina 2 veces por semana para sus momentos de unión con su hermana, computadora portátil abierta como si estuviera dirigiendo juntas directivas en lugar de desplazarse por Instagram desde su habitación de la infancia. Yo agarraba una bebida y alcanzaba a escuchar fragmentos de sus pequeñas sesiones de terapia. Te estás conformando, Choe, las verdaderas parejas apoyan el crecimiento, ¿por qué deberías necesitar permiso para gastar tu propio dinero? Banderas rojas, hermano, y no eran simples banderas, eran bengalas disparadas directamente al cielo. Pero en ese entonces yo confiaba en mi esposa. Error de principiante que siempre te cuesta caro. Los cambios comenzaron pequeños pero siguieron un patrón tan obvio que hasta Helen Keller lo habría visto venir.
De repente nuestra hoja de presupuesto, que había funcionado bien durante 2 años de matrimonio y 2 años de noviazgo, estaba controlando nuestras charlas semanales de dinero. Eso se transformó en Chloe repitiendo exactamente las palabras de Roxy como si la hubieran reprogramado. Chloe empezó a actuar como si me estuviera haciendo un favor al siquiera hablar de dinero, como si yo debiera estar agradecido de que ella fuera tan generosa de darme su opinión sobre las finanzas de la casa. La sensación de derecho crecía y lo veía en sus ojos, realmente creía que yo le debía algo solo por existir en mi espacio. Mira, nuestro presupuesto no era ciencia espacial, mi ingreso de consultor de redes más su trabajo a tiempo parcial en un centro de bienestar, hipoteca de mi casa comprada solo en 2018, servicios, comestibles, el pago de su auto, seguro, fondo de emergencia, todo dividido proporcionalmente a los ingresos. Llevábamos años funcionando bien con ese sistema. Luego empezaron los desastres con los contratistas. Chloe no asistió a nuestra cita del martes con Dave Stallenstone, lo que nos costó una tarifa de reprogramación cuando Dave no pudo esperar más allá de nuestra cita confirmada a las 2 de la tarde. ¿Dónde estaba ella? En algún taller creativo que se alargó. Cuando mencioné la tarifa, puso los ojos en blanco como si yo fuera mezquino. Es solo dinero, Hunter, hay cosas más importantes que los contratistas. Ya hablaba como si mi dinero fuera su derecho de nacimiento. El gasto en suministros de arte empezó en marzo como si hubiera ganado la lotería. La primera compra fue un juego de pinturas al óleo Winsor & Newton carísimo, tubos que costaban más que lo que la mayoría gasta en comestibles. Cuando le pregunté, me salió con la línea de que Roxy pensaba que debía invertir en materiales de calidad. No necesito tu permiso para cada compra, me dijo con ese tono. Después vino un caballete profesional que costaba lo mismo que cobro por hora en un trabajo de redes, luego pinceles que probablemente costaban más que el pago de mi primer coche. Sus estados de cuenta mostraban que llevaba saldo en la tarjeta de crédito por primera vez desde que estábamos juntos. Traté de ser razonable, actualicé nuestro presupuesto para incluir un fondo de arte separado de su dinero regular, calendario compartido codificado por colores para coordinarnos en lugar de pisarnos las agendas como idiotas. La respuesta de Roxy a la mañana siguiente, requerir permiso para el crecimiento artístico es un comportamiento controlador. Esta mujer me estaba enviando consejos de pareja desde el sótano de la casa de sus padres, el colmo, pero Chloe se lo estaba creyendo todo. Empezó a mirarme como si yo fuera el problema por querer saber a dónde iba nuestro dinero, como si la comunicación financiera básica estuviera por debajo de ella ahora que era artista. Las sesiones nocturnas de estudio comenzaron 3 semanas después. Chloe decía que necesitaba tiempo creativo ininterrumpido en un colectivo del centro, un almacén convertido donde aspirantes a artistas pagaban cuotas mensuales para fingir que eran el próximo Picasso. Roxy la respaldaba diciendo que los verdaderos artistas no podían estar limitados por expectativas de pareja. Lo que descubrí después sobre ese lugar es que era básicamente un esquema piramidal disfrazado de colectivo artístico. Trevor, el tipo que lo dirigía, cobraba $200 mensuales por acceso al estudio, pero la mayoría del espacio eran solo mesas plegables y mala iluminación. El verdadero gancho era su programa de mentoría, donde identificaba mujeres en transición vital y les ofrecía un desarrollo artístico intensivo. La misma regla de siempre, sesiones nocturnas requerían discusión previa, no permiso, simple comunicación para que yo pudiera planificar con su agenda. Teníamos reuniones con contratistas, yo tenía llamadas de fin de semana, la casa necesitaba coordinación. Ella violó esto 4 veces en 2 semanas, siempre el mismo patrón, mensajes a las 11 de la noche diciendo que se quedaría tarde terminando una pieza. Pero lo que realmente me molestó fue que empezó a actuar como si yo debiera agradecerle por esas pequeñas notificaciones, como si me hiciera un enorme favor al decirme que no volvería a casa. Cada mañana veía las historias de Instagram de Roxy mostrándolas en inauguraciones de galerías con tipos mayores que parecían profesores envejecidos con una energía de crisis de mediana edad. No eran artistas establecidos, eran la red de Trevor, hombres divorciados de 40 y tantos. La violación costosa llegó a principios de mayo. Chloe asistió a un retiro creativo intensivo de 3 días sin discusión, lo que nos hizo perder la cita con Tony el electricista. Tony nos cobró por la cita perdida ya que había reservado 4 horas. Cuando mencioné este gasto, Chloe dijo que Roxy pensaba que yo estaba priorizando instalaciones eléctricas sobre su gran descubrimiento. Mi arte es más importante que un contratista cualquiera, Hunter, tienes que poner tus prioridades en orden. La gota que colmó el vaso fue la visita de Carmen, 2 semanas antes de que todo terminara. Mi suegra, durante la cena, mencionó lo orgullosa que estaba de Chloe por finalmente priorizar su vocación sobre las responsabilidades domésticas. Cuando le pregunté qué quería decir,
Carmen respondió que Roxy le había explicado cómo yo estaba frenando a Choe de alcanzar su verdadero potencial. Esa conversación reveló el panorama completo. Roxy se había posicionado como la hermana iluminada que entendía las necesidades de Choe, mientras me pintaba a mí como el esposo controlador. Pero lo que realmente lo selló fue ver cómo Choe me miraba durante esa cena, como si yo fuera un campesino incapaz de comprender su elevada vocación artística. En ese momento entendí que estaba siendo sistemáticamente socavado por una mujer de 33 años que vivía en el sótano de la casa de sus padres y que jamás había terminado nada con éxito. En lugar de pelear o tratar de convencer a Choe, comprendí que su hermana estaba librando una guerra psicológica, así que empecé a desconectarme. Ya sabes, cuando poco a poco te vas desapegando. Exactamente cuando Choe mencionaba la última teoría de Roxy sobre la autonomía financiera, yo solo asentía y cambiaba de tema. Cuando Roxy me mandaba mensajes con sus opiniones, yo respondía con ok o entendido. Dejé de hacer cumplir la regla de las noches fuera de casa y permití que Choe tomara sus propias decisiones. Dejé de recordarle sobre los contratistas, dejé de discutir los gastos de materiales de arte y simplemente empecé a monitorear el saldo de nuestra cuenta. Básicamente cambié al modo de documentación en lugar de intervención. Y probablemente fue entonces cuando Choe empezó a pensar que mi desapego significaba aprobación para lo que viniera después. Se volvió más exigente, más demandante, actuando como si el mundo le debiera todo porque estaba encontrándose a sí misma. En realidad, yo solo me estaba preparando para lo inevitable. Cuando alguien se convence de que su cónyuge es el problema en lugar de sus propias malas decisiones, ya sabes lo que viene. Martes, 2:15 de la tarde, estaba hasta los codos en mantenimiento de redes para un bufete de abogados cuando mi teléfono vibró. Hunter, necesito espacio para encontrarme como artista y me voy de la casa para enfocarme en mi viaje creativo. Esto es lo mejor para los dos. Lo leí 3 veces, le tomé captura de pantalla, 2 años de matrimonio terminados por mensaje de texto, como si estuviera cancelando una suscripción de streaming. Mi respuesta, bien por ti. El administrador junior de redes que estaba junto a mí me miró cuando solté una risa. ¿Todo bien? Sí, de hecho acabo de recibir buenas noticias. Porque, honestamente, eso era. Luego pasé 15 minutos pensando en prioridades mientras mi presión arterial volvía a la normalidad. La primera llamada fue a Ben Rodríguez, el abogado que había manejado la compra de mi casa. Ben, soy Hunter, Choe acaba de enviarme un mensaje diciendo que se muda para seguir su carrera artística. ¿Cuáles son mis pasos inmediatos? Tu casa es propiedad separada adquirida antes del matrimonio, la compraste 2 años antes de conocerla, mantuviste cuentas separadas, ¿cierto? Mayormente una cuenta conjunta para gastos de la casa, pero ella estaba autorizada en mi visa principal. Todo lo demás separado. Perfecto. No cambies las cerraduras hasta que haya tenido un tiempo razonable para recoger sus pertenencias. Documenta todo, guarda ese mensaje, fotografía la casa, mantén todas las comunicaciones por escrito. Ben me guió por todo el procedimiento, capturas de pantalla respaldadas en la nube, remover su acceso autorizado de mis tarjetas de crédito pero sin restringir la recogida de pertenencias, mantener las comunicaciones por escrito, ofrecer horarios razonables de recogida, pero no facilitar conversaciones de reconciliación. Una cosa más, agregó Ben, he visto este patrón antes, probablemente volverá dentro de una semana diciendo que no lo quiso decir de forma permanente. No te dejes arrastrar a una negociación, limítate a la logística. Inteligente Ben, ojalá le hubiera hecho caso con lo del acuerdo prenupcial, pero ya sabes, la retrospectiva es 2020. Después llamé a mi compañía de tarjetas de crédito para remover el estatus autorizado de Choe. Tarjeta desactivada en 2 horas, nueva tarjeta llega en 5 a 7 días hábiles. Pasé 1 hora actualizando contraseñas en todas las cuentas y añadiendo doble factor donde no lo tenía, banco, correo electrónico, almacenamiento en la nube, cuentas de trabajo, servicios, seguros, todo con nuevas credenciales. También actualicé contactos de emergencia en el trabajo, quitando a Choe y poniendo a mi amigo Zach. Para las 6 de la tarde ya le había enviado un correo formal de recogida, disponible sábado o domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde para la recolección de pertenencias. Confirmar día preferido antes del jueves, tendremos los objetos organizados. Chloe respondió 3 horas después preguntando si podíamos hablar primero antes de la recogida. Podía prácticamente escuchar a Roxy entrenándola, haz que trabaje por ello, ahora tienes todas las cartas en la mano. Yo le contesté con la misma oferta, ventana de recogida ese fin de semana, confirmar antes del jueves. Ninguna discusión de relación, ninguna negociación sobre el mensaje, solo logística para recolectar sus cosas. Ella no se esperaba eso, se notaba.
Pensaba que yo estaría rogándole reconsiderar a estas alturas, mandando largos mensajes emocionales sobre cómo podíamos arreglar las cosas. En cambio la estaba tratando exactamente como había dicho que quería, alguien que se mudaba. Cuando alguien envía un mensaje diciendo que se muda por su carrera artística, eso es lo que significa. La respuesta práctica es facilitar su mudanza, no pelear para cambiarle la opinión. Miércoles por la mañana tuve una consulta con Ben en su oficina del centro. Había impreso todo, mensaje de texto, capturas de cuenta bancaria, estados de crédito separados, escritura mostrando propiedad exclusiva. Ben revisó cada documento. Esto es sencillo, Hunter. Salida voluntaria por comunicación escrita, propiedad separada prematrimonial, matrimonio breve, activos conjuntos mínimos. Me explicó el marco legal, presentar de inmediato la solicitud de separación para establecer cronología y residencia. Las órdenes temporales mantendrán tu residencia exclusiva ya que la casa es propiedad separada prematrimonial. Nueva Jersey reconoce la propiedad separada, lo que poseías antes del matrimonio sigue siendo tuyo, a menos que lo hayas convertido intencionalmente en bien marital compartido. ¿Y sobre pensión conyugal? Matrimonio breve, salida voluntaria. Ella tiene ingresos, improbable, especialmente porque se fue por una oportunidad de carrera. ¿División de bienes? Mínima, ya que mantuviste las finanzas separadas. Ben había manejado unas 50 separaciones en los últimos 5 años, en su mayoría hombres sorprendidos por esposas que decidieron que el matrimonio las frenaba. En realidad estás en mejor posición que la mayoría de mis clientes. Generalmente vienen después de que sus esposas ya vaciaron cuentas conjuntas o acumularon deudas. Tú documentaste todo y mantuviste finanzas separadas. Lo autoricé a presentar ese mismo día. Mantén toda comunicación por escrito, no discutas reconciliación, cíñete a lo práctico. Una cosa más, dijo Ben, deslizándome una tarjeta de presentación, mi amigo dirige un grupo de apoyo masculino en el centro, no es terapia absurda, solo hombres que han pasado por situaciones similares. Se reúnen los jueves por la noche en el centro comunitario, tal vez valga la pena probarlo. Guardé la tarjeta en el bolsillo, aunque pensé que probablemente no lo necesitaría, mi situación se sentía bastante clara. Mientras tanto, Chloe claramente esperaba movimientos distintos de mí. A través de amigos en común supe que preguntaba si yo parecía devastado o si estaba llevando esto mal, como si quisiera confirmación de que perderla me estaba destruyendo. Cuando la gente le decía que parecía estar manejándolo bien, se ponía más irritable. Sara del Centro de Bienestar comentó que Chloe parecía confundida de que yo no estuviera luchando por el matrimonio ni tratando de contactarla. Llamé al Bank of America sobre la cuenta conjunta, que requería visita en persona para cerrarla porque hacía falta la firma de ambos. En lugar de eso puse una congelación temporal que exigía aprobación de ambos titulares para transacciones mayores a $50. El saldo era mínimo, básicamente dinero del hogar, pero evitaba que cualquiera de los dos lo vaciara impulsivamente. Actualicé beneficios laborales a través de recursos humanos, removí a Chloe como beneficiaria del 401k y del seguro de vida, cambié contacto de emergencia de Chloe a Zach, actualicé el seguro de salud para quitarla como cónyuge cubierta. El jueves por la tarde hice un inventario completo usando la cámara del teléfono con sello de tiempo, fotografié cada habitación desde múltiples ángulos, documentando su ropa en el armario, artículos de tocador en el baño, joyas en la cómoda. Pasé por el cuarto de huéspedes donde había montado su estación de arte, caballete, lienzos, pinturas, pinceles organizados en contenedores. Sus pertenencias llenaban unas 8 cajas cuando terminé la clasificación. Creé un inventario preliminar en Google Doc, categorizando por habitación y anotando fuente de compra cuando era verificable. Para cualquier disputa planeaba revisar estados de cuenta y recibos para demostrar propiedad clara. Esa noche la casa se sintió diferente, como verla claramente por primera vez en meses, sin los suministros de arte de Chloe por todas partes ni las constantes teorías de Roxy. Era de nuevo solo mi espacio, tranquilo, organizado, manejable. Pero según Sarah, Chloe estaba cada vez más agitada porque yo no la buscaba, aparentemente seguía diciendo cosas como probablemente está en shock y pronto se dará cuenta de lo que ha perdido. La ilusión iba creciendo. En lugar del típico fin de semana de ruptura en Las Vegas con tragos caros y decisiones cuestionables, me quedé local y mantuve todo simple. Llamé a mi mejor amigo Zach el jueves por la noche después de terminar el inventario. Zach, Chloe se fue por mensaje de texto para seguir su carrera artística. ¿Quieres venir el sábado para una sesión de reset? Zach había pasado por su propio divorcio 2 años antes y entendía lo importante que era mantenerse con los pies en la tierra durante transiciones de pareja. Por supuesto, ¿quieres que traiga a Taylor y Scott?
Lo mantenemos relajado pero juntamos a tu grupo de siempre. Sí, suena perfecto. El sábado por la tarde fue exactamente lo que necesitaba. Satch llegó a las 2 con su parrilla portátil Weber y una nevera llena de hamburguesas. Taylor trajo su mesa de póker plegable y set de fichas para Texas Hold'em. Scott conectó su laptop de juegos a mi televisor para torneos de Rocket League. Organizamos la mesa de póker en mi cocina mientras las hamburguesas se cocinaban en la terraza trasera. La conversación fluyó naturalmente, el estrés de Taylor por la planificación de su boda, el último cliente difícil de Scott, las experiencias de Zach en citas en línea. Problemas normales de hombres de 31 años que ponían mi situación en perspectiva sin que nadie intentara hacer de terapeuta. Documenta la cronología, aconsejó Zach, muestra que estás manejando esto racionalmente, manteniendo conexiones sociales normales, sin crisis ni reacciones dramáticas. Pensamiento inteligente de alguien que había navegado sus propios procedimientos legales. Su ex intentó pintarlo como inestable durante la división de bienes, pero su abogado presentó pruebas de comportamiento consistente y actividades sociales normales durante la separación. Mi ex hizo la misma mierda, dijo Scott repartiendo la siguiente mano, se mudó para encontrarse a sí misma con un instructor de yoga y luego se enojó cuando no estaba devastado. Algunas mujeres piensan que irse es su carta de triunfo. Tyler, siendo el único aún en una relación feliz, principalmente escuchaba y hacía preguntas prácticas. ¿Qué dice tu abogado sobre la cronología? Ben piensa que será directo, ya que ella se fue voluntariamente y mantuvimos las finanzas casi separadas, la división de bienes debería ser mínima. Bien hecho al mantener cuentas separadas, asintió Zach, eso me salvó a mí también. Aprendes a protegerte después de quemarte una vez. La mejor parte fue tener testigos confiables de mi estado mental durante todo este proceso, sin reacciones excesivas, sin arrebatos de ira sobre Chloe o Roxy, sin declaraciones dramáticas de que las relaciones no valen la pena, solo 3 tipos comiendo hamburguesas a la parrilla, jugando cartas por apuestas pequeñas y discutiendo sobre si el gol de chilena de Scar fue habilidad o suerte. Mientras tanto, Sarah le enviaba mensajes a Taylor diciendo que Chloe estaba preguntando qué estaba haciendo yo y parecía frustrada de que no me estuviera desmoronando. Al parecer repetía que yo estaba fingiendo y que tarde o temprano me quebraría. Esa noche dormí mejor que en semanas. Miércoles a las 9 de la mañana, suena el timbre mientras revisaba documentos de red de un cliente. Por la ventana veo a Chloe junto a 2 maletas con Roxy esperando en el auto en la entrada, motor encendido como una conductora de escape. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, sin retroceder para invitarla a entrar. La ventana de recogida es sábado de 10 a 4, envié los detalles el lunes por la mañana. Ella se veía confundida, forcejeando con las llaves. Hunter, mi llave no funciona. Los códigos del teclado fueron restringidos temporalmente, acceso completo durante la ventana programada el sábado. Recogida completa, cerraduras nuevas después de la recogida. Le entregué la carpeta de separación legal por la puerta. Separación legal presentada el miércoles, te mudaste voluntariamente según tu mensaje de texto, la casa es mi propiedad separada prematrimonial. Ella hojeaba los papeles luciendo abrumada. Hunter, no lo decía permanentemente, solo necesitaba unos días para despejar mi mente. ¿Dónde has estado quedándote desde el martes? Larga pausa mientras miraba hacia el auto de Roxy. Con gente del colectivo artístico del centro. ¿Qué gente específicamente? Otra pausa, más larga. Trevor tiene un espacio de estudio que deja usar a las personas cuando necesitan trabajar intensivamente. Trevor, ¿el hombre casado con la galería de fotografía? Ella apartó la mirada hacia la calle. Su esposa Marisa estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana en Filadelfia. ¿Lo estaba? Ella volvió temprano el lunes por la noche. Hubo algo de confusión sobre la situación y sobre quién estaba allí. ¿Qué clase de confusión? Ella pensó que parecía algo que no era. Trevor solo estaba ayudando con mi desarrollo artístico y brindando mentoría. Lo decía como si ella fuera la víctima en esta situación. Manteniendo mi tono completamente neutral, así que te has estado quedando con un hombre casado mientras su esposa estaba fuera de la ciudad y, cuando volvió inesperadamente, te pidió que te fueras. No era así, Trevor solo estaba dando orientación sobre cómo desarrollar mi voz y conectarme con la comunidad creativa más amplia. ¿Y ahora vuelves porque tu situación de desarrollo artístico se complicó? Interesante. Hunter, ¿podemos hablar? Podemos resolver esto. Pero el tono no era de disculpa, era de exigencia, como si ella estuviera siendo generosa al ofrecerme la oportunidad de arreglar lo que claramente era mi culpa. Saqué mi teléfono y abrí nuestro hilo de mensajes, mostrándoselo en pantalla. Dijiste que te mudabas para enfocarte en un viaje creativo y que esto era lo mejor para ambos.
Respeté esa decisión. La ventana de recogida es sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Roxy había salido del auto y subía por la entrada. Hunter, ¿qué te pasa? No seas inseguro. Seguro, sábado de 10 a 4. El rostro de Chloe se ponía rojo. Ahora estás siendo completamente irrazonable. Estoy tratando de arreglar las cosas y me tratas como a una extraña. Cerré la puerta y de inmediato redacté un correo para documentar la interacción, recogida confirmada sábado 18 de mayo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, objetos en cajas y accesibles en el vestíbulo, traer transporte apropiado para aproximadamente 8 cajas más caballete. Después de la recogida, cerraduras cambiadas a estraje, cerrojos y códigos del teclado actualizados. Por medio de Sarah supe que Chloe estaba absolutamente perdiendo la cabeza porque yo no le rogaba que regresara. Seguía diciendo cosas como se supone que debería estar luchando por mí y qué clase de esposo simplemente se rinde así. La ilusión se hacía más fuerte. Damas y caballeros, su madre llamó el jueves por la mañana mientras organizaba las pertenencias de Chloe en cajas etiquetadas. Hunter, Chloe dice que estás siendo completamente irrazonable y la estás obligando a quedarse en moteles caros. Carmen, ella me envió un mensaje el martes diciendo que se mudaba para enfocarse en su viaje creativo. Respeté su decisión y ofrecí una ventana de recogida para sus pertenencias. Pero está gastando más de $80 por noche en Extended Stay America, no puede costear eso a largo plazo con su salario. Dijo que era de algún modo tu culpa. Bueno, eso es desafortunado. Ella creó la situación cuando decidió quedarse con Trevor mientras su esposa estaba fuera de la ciudad. Silencio total al otro lado. ¿Qué quieres decir con Trevor? Pregúntele a su hija dónde ha estado desde el martes y por qué la esposa de Trevor, Marisa, le pidió que se fuera el lunes por la noche. No me gusta tu tono, Hunter. Roxy dice que estás siendo vengativo. Estoy exponiendo hechos, Carmen. Su hija es adulta y tomó sus decisiones. Ella puede lidiar con eso ahora, que tenga un buen día. Colgué y volví a la preparación para la recogida. No tenía sentido extender la conversación con alguien que había recibido la versión de Roxy y no estaba interesada en los hechos reales. Pero las llamadas siguieron llegando, primero Carmen otra vez, luego la tía de Chloe e incluso su abuela, todas con el mismo guión, que yo estaba siendo cruel e implacable y que Chloe solo estaba pasando por una fase. Cada conversación revelaba cuán completamente Chloe había reescrito la narrativa. Según su familia, yo la había echado y ahora la estaba castigando por intentar crecer como persona. Ninguna mención de que ella se mudó voluntariamente, ninguna mención de Trevor, ninguna mención de su falta de respeto durante los últimos 2 meses. Lo que realmente me impactó fue la segunda llamada de Carmen esa misma tarde. Hunter, hablé con Chloe sobre esta situación con Trevor, ella dice que tú estás tergiversando lo que pasó para hacerla quedar mal. Carmen, no estoy tergiversando nada, tu hija eligió quedarse con un hombre casado mientras su esposa estaba fuera de la ciudad, en lugar de volver a casa a hablar sobre cualquier problema que tuviera con nuestro matrimonio. Ella dice que Trevor solo la estaba ayudando con conexiones artísticas en su casa durante la noche mientras su esposa estaba fuera. ¿Eso te suena como una red de contactos profesional? Larga pausa. Bueno, cuando lo pones así, exactamente así. El viernes por la tarde había pasado la semana cuidadosamente embalando todo lo que pertenecía a Chloe, usando etiquetas claras y documentación detallada, suministros de arte, óleos y pinceles comprados en marzo de 2024, ropa del armario del dormitorio, artículos personales, libros, novelas románticas e historia del arte. Creé un inventario detallado con entradas específicas y documentación de respaldo. Solo los suministros de arte llenaron 4 cajas, cada una claramente etiquetada por categoría, equipo de grado profesional representando una inversión seria, más de lo que la mayoría de la gente gasta en pasatiempos en un año. Instalé un sistema de cámara en el timbre para grabar en alta definición continua y también coloqué el teléfono en la encimera de la cocina con la grabación lista para documentar la entrega, no para conflicto, solo como protección legal en caso de disputa sobre qué artículos fueron transferidos o qué se dijo durante el intercambio. Confirmé con Zach que estaría disponible el sábado por la mañana como testigo. Él entendía la importancia de tener documentación de una tercera parte neutral, especialmente dado el involucramiento de Roxy y su tendencia al drama. Sarah le mandó un mensaje a Taylor diciendo que Chloe estaba segura de que yo me quebraría y le rogaría que se quedara durante la recogida. Aparentemente le dijo a la gente que me estaba dando una última oportunidad y que esperaba que yo entrara en razón al verla en persona. La ilusión estaba completa. El sábado a las 10 en punto de la mañana, Chloe y Roxy llegaron con un camión de mudanzas de 10 pies.
Zack llegó 5 minutos después, estacionándose en la calle con su teléfono listo para documentar el proceso. La entrega duró 90 minutos de carga. Inicié el temporizador y comencé a grabar, mientras Zack fotografiaba el área de carga vacía del camión para compararla después. Cada pocos minutos Chloe hacía comentarios como, no puedo creer que me estés haciendo hacer esto o esto es tan innecesario, Hunter, como si yo la estuviera obligando a mudarse en lugar de simplemente facilitar lo que ella había exigido por mensaje de texto. Roxy seguía haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi frialdad y cómo estaba tirando a la basura 4 años por un error. Ella intentaba posicionarse como la mediadora razonable, mientras ignoraba completamente que su entrenamiento había creado esta situación. La fase de artículos en disputa requirió documentación más cuidadosa. Chloe intentó reclamar varios artículos que claramente eran míos según recibos de compra, la batidora de pie de cocina que usábamos para hornear juntos. Le mostré el recibo de Williams-Sonoma de diciembre de 2017, 2 años antes de que empezáramos a salir, mía. Los juegos de cristalería que recibimos como regalos de boda, los regalos de boda se quedan con el matrimonio, los empacaré por separado para ti. Por cada artículo que no le daba, se indignaba más, como si no pudiera creer que no le estaba entregando todo lo que quería. Está siendo tan mezquino con todo, dijo cuando no la dejé llevarse una mesa de café que yo había comprado en 2018. Hunter, intervino Roxy, ¿realmente esta es la batalla en la que quieres morir? Es solo un mueble. En realidad, se trata de derechos de propiedad y límites legales, algo que los adultos entienden. Tener recibos y estados de crédito hizo que la mayoría de las decisiones fueran sencillas. Para algunos artículos donde la propiedad no estaba clara, la dejé llevárselo solo para evitar una negociación extendida. Cuando la carga terminó a las 11 de la mañana, intentó una última negociación. Hunter, 2 años casados y 4 juntos tienen que contar para algo. ¿No podemos al menos intentar consejería o mediación antes de hacer esto definitivo? Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un regalo, como si yo debiera estar agradecido de que me diera otra oportunidad. Tú terminaste el matrimonio, esa fue tu decisión y la cumpliste. Cometí un error con lo de Trevor, lo reconozco ahora. Sí, demasiado tarde. Roxy finalmente habló desde al lado del camión, ella está intentando disculparse y arreglar las cosas. Pero eso no era lo que era. Esto era Chloe esperando que yo la aceptara de vuelta porque había decidido que estaba lista para regresar, sin una disculpa real, sin reconocimiento de lo que había hecho mal, solo la expectativa de que yo estaría agradecido de tenerla de vuelta. Como escuchaste, la ventana de recogida del sábado ahora está cerrada. Adiós, Chloe. La expresión en su rostro era puro shock, como si no pudiera creer que no estaba siguiendo el guión que se había inventado. Ella se quedó allí tal vez 30 segundos, con la boca abierta, claramente esperando que cambiara de opinión. Se fueron a las 11 de la mañana con el camión de mudanzas totalmente cargado. Inmediatamente fui al garaje y saqué el kit de cerraduras Schlage, pasé la siguiente hora instalando nuevos cerrojos en las puertas delantera y trasera. Por medio de Sarah supe lo que pasó en las semanas siguientes. Chloe quemó sus ahorros en menos de 3 semanas intentando mantener vivienda temporal mientras pagaba tarifas de almacenamiento por todo su equipo de arte. Extended Stay America le cobraba $89 por noche y no podía calificar para tarifas semanales sin un pago inicial mayor. La unidad de almacenamiento para sus suministros de arte costaba $127 al mes. Con su sueldo neto, las matemáticas eran imposibles. Pero en lugar de aceptar responsabilidad, Chloe se volvía más delirante. Le decía a la gente que yo la estaba abusando financieramente por no darle dinero para vivienda, que yo la estaba forzando a la pobreza por no permitirle volver a la casa. Realmente creía que yo le debía apoyo financiero después de que me abandonó. Lo mejor fue que los procedimientos de divorcio de Trevor se aceleraron rápidamente después del incidente en su estudio. Su esposa Marisa era fotógrafa profesional y llevaba meses documentando su patrón de infidelidades, esperando la prueba definitiva para su caso. Chloe aparentemente había sido la prueba final que necesitaba. Marisa tenía fotografías, capturas de mensajes, registros financieros que mostraban que Trevor había estado usando las cuotas de membresía del colectivo artístico para subsidiar su estilo de vida personal mientras se atrasaba en el alquiler del estudio. Varias mujeres se presentaron sobre sus métodos de mentoría. Una vez que la noticia se difundió por la comunidad artística local, resultó que Trevor había estado ejecutando la misma estafa con al menos 6 mujeres diferentes durante el último año, siempre con el mismo patrón. El colectivo artístico colapsó en 6 semanas cuando Trevor dejó la ciudad para evitar los procedimientos de divorcio y las obligaciones de alquiler impagas. Varios miembros perdieron depósitos y tuvieron que encontrar nuevo espacio de estudio.
Chloe volvió a vivir con Carmen cuando se le acabaron los ahorros, haciendo un viaje de 2 horas para su trabajo en el centro de bienestar, hasta que inevitablemente la despidieron por asistencia poco confiable. Pero aquí viene la mejor parte, ella iba diciendo a todo aquel que quisiera escuchar que yo había destruido sus sueños y saboteado su carrera artística, todavía completamente incapaz de aceptar que sus elecciones tenían consecuencias. Ben presentó solicitudes de órdenes temporales en el Tribunal de Familia, estableciendo el marco legal de nuestra separación. Dado que Chloe se había mudado voluntariamente y la casa era mi propiedad prematrimonial documentada, mantuve residencia exclusiva. Sin cuestiones de manutención conyugal debido a la corta duración del matrimonio y su salida voluntaria por motivos de carrera. El proceso de descubrimiento tomó 60 días, durante los cuales el abogado designado por el tribunal para Chloe solicitó registros financieros y documentación de propiedad. Yo proporcioné todo en carpetas organizadas. Sach entregó una declaración escrita sobre haber presenciado el proceso de recogida y mi comportamiento racional durante toda la separación. El decreto se finalizó 4 meses después del mensaje original de Chloe, términos estándar de divorcio sin culpa, cada parte conservó su propiedad separada, sin manutención conyugal debido a la corta duración del matrimonio y a la separación voluntaria, costos judiciales mínimos divididos equitativamente. Los honorarios legales valieron cada centavo por una resolución limpia y protección legal clara. Lo celebré finalmente comprando la motocicleta que había estado investigando durante meses, una Yamaha MT-07 de 2019 en un concesionario local, negocié el precio a la baja pagando en efectivo, dinero ahorrado de no estar financiando el viaje artístico de nadie más. Nueva Jersey requiere el curso básico de la Fundación de Seguridad de Motocicletas antes de otorgar la licencia a conductores primerizos. Pasé 2 fines de semana aprendiendo técnica adecuada de curvas, procedimientos de frenado de emergencia y estrategias de conducción defensiva. Aprobé tanto el examen escrito como la prueba práctica de conducción, obteniendo mi licencia de motocicleta. El curso fue en realidad más divertido de lo esperado, principalmente hombres en sus 30s y 40s que habían decidido que querían algo más emocionante que minivans y vida suburbana. El instructor era un ex policía estatal que había visto suficientes accidentes de moto para tomarse la seguridad en serio, pero mantenía las clases entretenidas con escenarios del mundo real. La comunidad local de motociclistas me dio la bienvenida de inmediato a través del grupo Central Jersey Riders, paseos grupales los sábados por la mañana a través de caminos pintorescos, nada loco ni peligroso, solo gente que disfrutaba de las motos como alivio del estrés de fin de semana. Comencé a salir con Jennifer unas 6 semanas después de que el decreto de divorcio se finalizara. Nos conocimos en un grupo de escritura. Ella trabajaba en logística de cadena de suministro para la división de dispositivos médicos de J&J, era propietaria de su casa en East Brunswick, conducía un coche pagado en efectivo que había comprado por sí misma. Lo primero que me impresionó de ella fue su motocicleta, una Honda CB650R del año 2020 que había comprado nueva y mantenido ella misma. Podía hablar de carburadores y ajuste de suspensión de radios como si realmente supiera de lo que hablaba. Fue refrescante estar con alguien que aportaba de manera equitativa a las actividades conjuntas en lugar de esperar subsidio para proyectos de desarrollo personal. La casa se sentía completamente mía otra vez, tranquila, organizada, con espacio en el garaje disponible para mantenimiento de motocicleta en lugar de almacenar los caros suministros de arte de otra persona. 6 meses después del decreto de divorcio estaba en la entrada un sábado por la mañana haciendo mantenimiento rutinario de la cadena de la Yamaha. Normalmente recorríamos el Freehold Englishtown Scenic Loop los sábados, unos 45 millas de caminos rurales sinuosos a través de granjas y bosque estatal. Zack estaba en el garaje revisando la presión de los neumáticos de su propia moto cuando el auto de Chloe se detuvo en la acera alrededor de las 9 de la mañana. Pero esta vez no conducía Roxy, era Carmen y se la veía enfadada. Chloe se acercó con cautela cruzando el césped delantero, parecía desesperada, más delgada, estresada, como si la vida no hubiera ido según lo planeado. Hunter, sé que te hice mucho daño, pero he aprendido tanto sobre mí en estos meses, estoy lista para ser la esposa que merecías desde el principio, podemos intentarlo de nuevo. Continué trabajando en el ajuste de la tensión de la cadena sin mirarla, saqué del maletín un sobre manila delgado que había preparado semanas antes anticipando esta eventual conversación, y se lo entregué sin dejar de trabajar ni hacer contacto visual. ¿Qué es esto?, preguntó abriendo el sobre. Recibo tu mensaje de texto diciendo que te mudabas, más un inventario firmado del día que recogiste tus cosas. Dio una impresión del mensaje original engrampada a la documentación de recogida con la firma de Zack como testigo. ¿Guardaste todo esto? Planeaste todo esto para deshacerte de mí, ¿verdad? Finalmente la miré desde la moto.
¿Cuál es exactamente el punto de que estés aquí? Nunca luchaste por mí, simplemente lo aceptaste. ¿Qué clase de esposo hace eso? Y allí estaba el verdadero problema. Ella no había querido irse, había querido que yo le rogara que se quedara. Me engañaste, Choe, y todavía tienes el descaro de hablar. Pero estaba confundida, estaba pasando por algo, se suponía que debías detenerme. ¿Detenerte? Carmen había salido del auto y se acercaba. Hunter, ella ha pasado por el infierno estos meses. Trevor la usó, el mundo del arte la rechazó, perdió su trabajo, ha aprendido la lección. Volví a trabajar en la cadena. Bien. ¿Cómo puede ser tan frío? Choe estaba cada vez más alterada. Estábamos casados, eso tiene que significar algo. Significó algo cuando lo tiraste por la borda con un mensaje de texto, ahora significa papeleo. Fue entonces cuando realmente perdió el control, empezó a gritar que yo era desalmado, que nunca la había amado de verdad y que la estaba castigando por un solo error. Carmen intentaba calmarla pero Choe seguía en espiral. Destruiste mi vida, pudiste haber luchado por mí pero elegiste ser vengativo, todo esto es tu culpa. Zack había salido del garaje y estaba grabando todo con su teléfono, movimiento inteligente. ¿Sabes cuál es tu problema, Hunter? Nunca me amaste de verdad, solo querías a alguien a quien controlar, y cuando intenté crecer como persona no pudiste soportarlo. Eres patético. Terminé de ajustar la cadena y me levanté, limpiándome las manos con un trapo, la miré directamente por primera vez desde que llegó. Tienes razón en una cosa, Choe, nunca te amé, al menos no a la verdadera tú. Resulta que la verdadera tú es alguien que tira su matrimonio por la atención de un hombre casado y luego culpa a su exesposo cuando todo se derrumba. Esa no es alguien digna de amor. La expresión en su rostro fue puro shock. Yo amé a quien pensé que eras, esa persona nunca existió. Estuve casado con una perra. Carmen tomó del brazo a Choe, vamos, cariño. Pero Choe no había terminado, te arrepentirás, nunca encontrarás a alguien mejor que yo, espero que mueras solo. Miré el mensaje de Jennifer en mi teléfono recordándome nuestros planes de cena esa noche. Ya encontré a alguien mejor, gracias por la motivación. Se fueron con Choe gritando por la ventana. Volví a terminar el mantenimiento de la cadena, Zack se acercó aún grabando, carajo, amigo, perdió completamente la cabeza. Terminé el mantenimiento, limpié la moto con un paño de microfibra y salimos a nuestro recorrido habitual de sábado. El clima estaba perfecto, cielo despejado, 72 grados, poco tráfico en los caminos rurales. Esa noche le mostré a Jennifer el video que había grabado Zack, ella lo miró con expresión de asombro. Eso es una locura. Sí, bala esquivada. Chloe había querido espacio para encontrarse como artista, descubrió que no lo era. Roxy había querido vivir indirectamente a través de las decisiones dramáticas de su hermana, terminó atrapada manejando las secuelas cuando todo colapsó. A veces la mejor respuesta es tomar a las personas en serio con sus palabras y permitirles experimentar las consecuencias naturales de sus elecciones. Los problemas se resolvieron solos una vez que dejé de intentar evitar resultados predecibles. Jennifer y yo llevamos 8 meses juntos, hablamos de mudarnos juntos pero lo estamos tomando con calma y haciéndolo bien, finanzas separadas hasta estar seguros, comunicación clara sobre expectativas, respeto por los límites del otro, todo lo que Chloe no pudo manejar. Lo último que supe es que Chloe seguía viviendo con su madre y trabajando en ventas minoristas, aún diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo arruiné su vida y que nunca la amé de verdad. Pero ya no pienso mucho en ella. Es difícil extrañar a alguien que en realidad nunca existió.